Muy buenos días, hermanos, Iglesia de Fuego Santo. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Reciban también un saludo de parte de mi esposa Nancy Edith. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite compartir su hermosa palabra. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje el cual el Señor ha puesto en mi corazón y le pido y le ruego al Señor que su palabra llegue a nuestros corazones y nos inquiete para seguirle agradando cada día más. El título del mensaje es Dios protege a su pueblo. Y quiero leer a favor de ustedes en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 21. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, pongo mi vida y pongo la vida de mis hermanos y de quienes escuchen este mensaje, Señor, en tus manos, delante de tu presencia. Y te ruego, Señor, que esta tu palabra nos edifique, nos anime, nos conforte, y si es necesario, Señor, que llame nuestra atención para corregir muchas cosas en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu único Hijo. Si bien es cierto, hermanos, hemos estado pasando por momentos difíciles. Ya hace más de un año que nos vimos obligados a confinarnos en nuestros hogares, y vino de un momento a otro. Nadie esperaba esta situación. La humanidad no estaba preparada para pasar por este tiempo difícil. Pero ¿por qué no estaba preparada la humanidad? Porque realmente en los últimos tiempos la humanidad se ha apartado del Señor. Nos hemos preocupado más por los avances científicos, por los descubrimientos, no por las invenciones ni las creaciones, sino por los descubrimientos que hace la humanidad en la parte científica. Y hemos dejado, de pronto nosotros como padres, hemos dejado que nuestros hijos se dejen envolver por esas cosas y no busquen de Dios. Aunque está escrito en la palabra, y lo ha dicho el Señor, que en los últimos tiempos el amor se enfriará, y es señales de la pronta venida del Señor Jesucristo. Pero como ejemplo tenemos al pueblo de Israel en un tiempo que pasó en un país extraño y que fue sometido a esclavitud, y que a causa de todo eso empezó el pueblo a buscar la manera de salir de esa esclavitud. Y dice la Escritura que el Señor llamó a Moisés con un propósito, y ese propósito era libertar a su pueblo de la esclavitud. Pero para poderlo libertar de la esclavitud, tuvo que enseñarle al pueblo
porque ya habían pasado muchas generaciones enseñarle al pueblo de quién es Él, de la autoridad de Él. Y por eso envía a Moisés con un mensaje de esperanza, pero aún Moisés tenía dudas de que el pueblo le aceptase. Y por eso el Señor tuvo que hacer muchas señales a través de Moisés y de Aarón. Y dentro de esas señales tuvo que permitir que el pueblo sufriese también a través de las plagas y demostrar su señorío, para que el pueblo empezase a esperar y a confiar en Él. Y yo tomo esta parte como un confinamiento en aquel momento más difícil en el proceso que Dios llevó al pueblo, tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Egipto. Y ese confinamiento era para proteger a su pueblo. Y por eso da esta orden a través de Moisés. El pueblo tuvo que confinarse en sus hogares y seguir las indicaciones, los mandatos de Dios con el fin de protegerlos, porque el heridor no tiene distinción de gente. Y por eso les ponen como señal la sangre en los dinteles y en las puertas para no permitir que el heridor entrase. Y es así que Dios protege a su pueblo. Dios lo guarda de la muerte, mostrando su amor y cumpliendo sus promesas al pueblo de Israel. Porque si bien Él permitió que fuesen a Egipto en aquel tiempo de José, por la hambruna que hubo en la tierra, momento difícil también para el pueblo de Israel y para la humanidad, y por eso llegaron a Egipto en ese tiempo, y pasó un tiempo donde estuvieron bien bendecidos por Dios, protegidos por Dios, y creció el pueblo. Pero eso condujo a que después de la muerte de José, el faraón se preocupase y, desconociendo lo que había hecho José, aquel faraón ya muchos años después, toma la decisión de esclavizar al pueblo. Y tienen que pasar muchos años en esos vejámenes, sufriendo bajo el yugo de un pueblo que los condujo hasta lo más bajo. Pero nosotros, y quizá muchos se preguntarán, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Dios ha estado siempre. Y en los planes de Dios nosotros no podemos muchas veces entenderlos, pero tienen grandes propósitos. Que tuvo que morir mucha gente en Egipto, sí es cierto. Que pasaron generaciones de momentos difíciles, es cierto. Pero Dios jamás olvidó a su pueblo. Y la tradición de los judíos fueron conduciendo generación en generación, dándoles a conocer todo lo que había hecho el Señor y cómo llegaron hasta Egipto, y los momentos de alegría, de gozo que tuvieron, cómo el pueblo fue creciendo. Pero llegó el momento de pasar otra etapa que Dios permitió, porque quizá lo mismo que está pasando hoy o ha pasado en la humanidad, el pueblo de Israel se fue olvidando de Dios y permitió que esos dioses ajenos que adoraban los egipcios fuesen entronizándose en su corazón. Ha pasado lo mismo en los últimos tiempos de la humanidad. El ser humano ha permitido que se entronicen en su corazón dioses ajenos.
y se ha olvidado del único y verdadero Señor. Por eso Dios ha permitido que la humanidad pase por estos momentos de angustia. Es un llamado que hace Dios, pero también Dios protege a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Pero pastor, han muerto muchos cristianos. Sí, es cierto, han muerto muchos cristianos. Pero esos cristianos estaban firmes en Dios y Dios los llevó a su presencia y están en su presencia. Y resucitarán en aquel tiempo en el que Dios lo disponga, en la resurrección, la segunda venida del Señor, para vida eterna. Y nosotros, los que aún estamos aquí sobre la tierra, debemos estar firmes, confiados en que así será. ¿Y cuál debe ser nuestro papel? Nuestro papel debe ser el mismo de aquellos que esperaban la libertad de Egipto, como el caso de Moisés, de Aarón y de muchos que realmente tomaron la decisión de creer y volver a creer y volver a adorar a Dios. Nosotros tenemos ya en nuestra vida al Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador. En aquel momento tuvieron que sacrificar corderos. Hoy no, porque el único sacrificio aceptado por Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos guardados por la promesa del Señor. Y nosotros estamos guardados por esa promesa que el Señor ha dado después de su muerte y resurrección. Ha enviado su Santo Espíritu para darnos confianza, fortaleza y seguridad en que si partimos de esta vida estaremos en la presencia de nuestro Dios. Los israelitas tuvieron que pasar por el desierto y tuvieron que recibir muchas ordenanzas del Señor. Nosotros tenemos una ordenanza y es amarnos unos a otros. Tenemos una ordenanza y es obedecer a Dios, creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos demanda. Y predicar y confesar al Señor Jesucristo. Y este tiempo de confinamiento, en este tiempo de confinamiento, ¿qué fue lo que quiso el Señor? Volver a unir a las familias, que las familias tomásemos conciencia de la necesidad que tenemos de creer en Dios, de buscar a Dios, porque nos estábamos olvidando, aunque asistíamos a la iglesia, nos congregábamos el día domingo o los días de culto, pero ¿estaríamos obrando conforme a la voluntad de Dios? Esa es la gran interrogante. Los israelitas tenían conocimiento de las proezas de Dios, tenían conocimiento del culto al Dios Todopoderoso, pero se dejaron ir inquietando por las tradiciones de los egipcios. La humanidad hoy en día se ha dejado inquietar por muchas filosofías, por muchos pensamientos, por muchas creencias, y se ha ido apartando del Señor. Hasta el punto de que ya hablar de Jesucristo es algo irreal. Hablar de Jesucristo es de locos. Hablar de Dios es algo extraño. Escuchar hablar de Dios es algo extraño para muchos, hasta el punto de que niegan la existencia de Dios. Y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que ser testimonio y continuar en nuestra fe y continuar mostrándole a aquellos que realmente es Dios quien tiene el control de todo. En el confinamiento muchos tomaron la decisión de seguir sus vidas desordenadas. Aún allí en sus hogares,
hubo violencia, embriaguez, desorden. Y muchos estaban esperando el tiempo de salir de sus casas para seguir en esa vida. Hasta el punto que hemos visto en nuestro país momentos difíciles de vandalismo, protestando por algo que quizá muchos no entienden por qué protestan, con propósitos totalmente ajenos a la paz. Queremos volver a la normalidad, es cierto, todos queremos volver a la normalidad. Quisiéramos que este virus desaparezca y que podamos salir sin un tapabocas, que podamos salir libremente a la calle. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Se ha cumplido el propósito de Dios? ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar? Así como el pueblo de Israel tuvo que pasar más de 400 años en Egipto. Hoy en día la ciencia está luchando por encontrar una cura, pero el único que tiene la última palabra es el Señor. Y nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que seguir dando un mensaje de esperanza a la humanidad. Tenemos hermanos en la fe que están enfermos. Tenemos amigos, tenemos conocidos, vecinos quizá, que están enfermos. ¿Y cuál debe ser nuestra tarea? Orar, clamar a Dios por cada necesidad, por cada vida, porque esas vidas que están, que no conocen del Señor y que están a puertas de la muerte, conozcan al Dios único, al Dios vivo, a Jesucristo, su único Hijo y Redentor nuestro. Que muchos puedan expresar lo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Ese es el propósito de Dios. Algunos habrán partido de esta tierra sin conocer al Señor. Pero nuestra pregunta es: ¿habrán escuchado hablar del Señor? ¿Se opusieron a ese mensaje? Tan solo el Señor lo conoce. Es doloroso para toda familia, es doloroso para nosotros aún saber que quizá partieron sin conocer al Salvador. Pero nuestra tarea es esa. Y como iglesia, debemos dar ese un mensaje y un llamado, así como lo hizo el Señor. Guárdense, busquen del Señor. Nosotros, ¿qué hicimos durante la pandemia? ¿Qué hicimos? Tuvimos que estar en casa y tuvimos que retomar algunas cosas que habíamos dejado. Como testimonio, mi esposa todos los días con alabanzas subíamos el volumen para que en esos momentos de confinamiento total nuestros vecinos escucharan. Y cuando bajaba el volumen, entonces el vecino decía: señora Nancy, no le baje el volumen. Y aún sucede. Ella en las mañanas, yo salgo a trabajar y ella se queda en casa escuchando música del Señor, escuchando alabanzas, escuchando quizá una u otra predicación. Y me contaba en días pasados que bajó el volumen y el vecino de al lado le dijo: señora Nancy, déjeme escuchar. Y yo sé que muchos hicieron eso en los momentos de confinamiento total. Y algunos fueron tocados para escuchar al Señor, para buscar la presencia de Dios. Cuando llegó Moisés a Egipto nuevamente desde el desierto,
con ese mensaje tuvo que pasar momentos difíciles porque fue rechazado. Y por eso le preguntó al Señor, ¿cómo haré para que ellos acepten y crean? Y por eso el Señor le dijo, diles, yo soy el que soy, me ha enviado. Y nosotros debemos decir, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, da testimonio del Padre. Y nosotros damos testimonio de Jesucristo por medio de la fe. Y damos testimonio de Jesucristo por medio de ese impulso que nos da el Espíritu Santo para llevar un mensaje de esperanza. En la iglesia, muchos quizá nos ha tocado o a muchos les ha tocado el virus, pero no debemos preguntar por qué, debemos preguntarle al Señor para qué y darle gracias a Él. Hemos estado orando por mucha gente, por los hermanos de la iglesia, hemos estado orando en un grupo de una familia cristiana, de un amigo muy cercano a nosotros, de un hermano en la fe que estuvo en UCI. Hace más de un mes entró a la UCI y los médicos dijeron, no hay esperanza, le dijeron a la familia, le damos 2 días y él se muere. Tuvieron que reanimarlo 7 veces. Lo reanimaron. Pero el Señor dio su promesa a la esposa a través de un hombre. Nos comentaba ella, a través de un hombre en la calle la vio, la escuchó orando y clamándole a Dios allí frente a la clínica por su esposo. Y aquel hombre se acercó y le dijo, Él no morirá. El Señor me ha dicho que Él no morirá. Y las palabras de Dios se cumplen. Ya hoy podemos decir que está en recuperación, salió de la UCI. Estuvo en una situación crítica, pero las promesas de Dios se cumplen. Y sabemos que Él saldrá de allí a testificar de lo que Dios hace en la vida de aquellos que confiamos, creemos y esperamos en Él, porque Dios protege a su pueblo. Así como lo hizo con sus discípulos tuvieron que pasar por momentos difíciles, momentos en que fueron apedreados, que fueron totalmente heridos, como en el caso de Pablo, de Pedro, pero ellos jamás cedieron, ellos jamás dejaron su fe y continuaron predicando al Señor Jesucristo hasta el final de sus días. Hoy la iglesia está siendo llamada a levantar su voz, a decir que Jesucristo vive, a decirle a la humanidad que son tiempos difíciles, que son tiempos críticos, pero que es un llamado de Dios a la reflexión, es un llamado de Dios al arrepentimiento, es un llamado de Dios a la libertad de esa esclavitud en la que nos tiene el mundo, de esa esclavitud de no permitir que se crea en Dios, de esa esclavitud de las falsas filosofías, de las falsas religiones. Es un llamado de la humanidad, es un llamado de Dios a la humanidad para un cambio, un giro de 180 grados. Eso es lo que quiere el Señor. Las naciones, los gobiernos
están esclavizando a la gente, están esclavizando a la humanidad con toma de decisiones arbitrarios, toma de decisiones que van en contra del mandato de Dios, permitiendo vidas desordenadas, dando justificación a vidas desordenadas. Hemos visto que en los últimos tiempos se cumple lo que dijo el Señor y que está en la palabra, que en los finales de los tiempos será como en los tiempos de Noé. No habrá temor de Dios. Y será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la segunda venida del Señor. Porque la humanidad se está volviendo como aquellas dos ciudades. El sodomismo cada día es mayor. Y la humanidad y los gobiernos lo están impulsando. Y muchos de los líderes políticos están buscando que se legalice la unión entre parejas del mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo. Hemos visto que abiertamente ya el satanismo tiene cultos y no hay temor. Y hay muchas cosas que están sucediendo y eso son señales de finales de los días. Pero el Señor nos protege a su pueblo. El Señor protege a su pueblo de todas esas cosas. Quizá muchos tengamos que pasar por el sufrimiento de ver a nuestros hijos que toman decisiones equivocadas y se dejan conducir por esos pensamientos, por esa sociedad. Pero confiamos en Dios, que sus promesas tocarán a nuestros hijos y dirá el Señor, hasta aquí les permito, y volverán a Él. Esas son las promesas en las que esperamos en el Señor y confiamos en el Señor. Hermanos, amigos, aferrémonos a la mano del Señor y ya no tenemos que marcar nuestras puertas con sangre de cordero, porque el Señor Jesucristo cumplió con los propósitos del Padre y cumplió con la promesa del Padre de darnos un Redentor, de darnos un Salvador, Jesucristo el Señor. Y lo único que debemos tener en nosotros es al Señor. Que en nuestras casas se proclame el nombre de Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Quiero orar para terminar y darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, que cada día tu Santo Espíritu nos traiga convicción, que cada día tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de tu presencia y nos anime a continuar. Padre, te rogamos por todos aquellos nuestros hermanos en la fe que han sido contagiados con el virus. Te rogamos por sus vidas, por aquellos que están en UCI, por aquellos que están enfermos por otras enfermedades, Señor, te rogamos. Trae sanidad, Padre, trae salvación, trae libertad, Padre, a tu pueblo. Por aquellos que no han creído en ti, Señor, ten misericordia. Te rogamos para que seas tú tocando sus corazones y para que ellos realmente reconsideren su existencia y se vuelvan a ti, Padre. Por nuestros hijos, por nuestras familias, Padre, te pedimos. Hoy te ruego especialmente, Señor, por la salud de la pastora Luz María, nuestra pastora, Padre, que ha tenido quebrantos de salud, pero sabemos que tú estás obrando allí en su vida y sabemos que tú traerás sanidad y medicina, como dice tu palabra, y refortalecerá su hueso, Señor, y cambiarás todo aquello, Padre, que está molestando la salud de nuestra pastora. Gracias te damos, Señor. Oro por todos mis hermanos, bendigo a todos mis hermanos de la iglesia, bendigo a todos mis hermanos en la fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre.
Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un día lleno de bendiciones y una nueva semana llena de bendiciones en el nombre del Señor. Gracias. Gracias, Pastor Raúl. Gracias, Pastora Luz María. Los bendigo en el nombre del Señor. A todos, mil bendiciones. Centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.
El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará